España, licenciado en Derecho por la misma universidad. En la actualidad es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y profesor de Bioderecho, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de La Palma de Gran Canaria. Es profesor visitante de la Universidad de Tasmania, en Australia, y de la American University of Sovereign Nations. Profesor honorario de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú, Universidad José Carlos Mariátegui y de Moquegua, también de Perú, lo mismo que de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Miembro fundador de la Red Internacional de Bioderecho, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de la Gran Canaria, doctor Negrín, España. Con ustedes, Sergio Romeo Malanda. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Es un placer más que seas tú la persona que me presenta. Muchas gracias también por la organización y felicidades por la organización del seminario, igualmente que a Eric Valdés, que han hecho un trabajo excelente y enorme durante todo este año. Y es un placer para mí poder volver a México, estar aquí, estar en esta ciudad. Y un especial placer estar por primera vez en la UNAM y en este instituto tan prestigioso a nivel mundial. Cuando tuve que elegir el tema de la charla, elegí este por tres razones, básicamente. En primer lugar, porque es un tema que es un tema de total actualidad. Está, y más aquí lo sabéis, en los medios de comunicación, es un tema bueno, que se están invadiendo de información constantemente porque es una técnica que ya está en la clínica, que ya se empieza a utilizar y que está planteando problemas ya. En la segunda cuestión es porque es una técnica no solo novedosa, sino que plantea muy variados y muy interesantes problemas, tanto éticos, pero también jurídicos. Problemas éticos no voy a entrar, ya digo, es decir, yo soy profesor de Derecho y voy a hablar de Derecho. Algunos de los problemas jurídicos que se plantean, igual que los éticos, son problemas que no son tan novedosos, son aplicar problemas clásicos a una técnica nueva, eso sí, pero que tampoco plantean nuevos problemas que ya no existan o obliga a seguir hablando de problemas que están ahí, que ya se conocían, pero bueno, pero sí plantea algunos matices en otras áreas. Y la tercera cuestión por la que elegí el tema era porque precisamente el congreso, este seminario, iba a tener lugar en México, ¿vale? Y precisamente los problemas, algunos de los problemas principales que plantea esa técnica están muy unidos a este país, por lo que ya conocemos y por lo que, bueno, ayer Marichus habló también y expuso, ¿vale? Es decir, la técnica y los problemas están unidos a lo que se está haciendo en México en este momento. Por lo tanto, hablaré un poquito también, aunque voy a hablar básicamente de Derecho y hablaré en términos de la legislación que más conozco, que es la legislación española, sí haré algunas puntualizaciones sobre la situación mexicana, porque me parece muy interesante y es necesario conocerla en este momento, al menos de uso de la técnica. ¿Cómo voy a organizar la intervención? Bueno, voy a hablar básicamente de tres cosas. Intentaré ser bastante claro. Hablaré, vale, no mucho para tener más tiempo, si es posible, para el debate. Básicamente tres cuestiones. Para poder hablar de bioderecho, para poder hablar de aspectos jurídicos o éticos de cualquier nueva tecnología, hay que entender de qué estamos hablando, en qué consiste la tecnología y qué nos permite hacer la tecnología y cuál es el panorama sociológico en el cual se va a plantear esta tecnología. Haré muy brevemente una explicación general sobre lo que estamos hablando, la tecnología de sustitución mitocondrial, en qué consiste, en qué fase está en este momento y de qué se está hablando, de qué se va a hacer o para qué se va a utilizar. En segundo lugar, exponer cuál es la situación general teórica, ¿vale?, y de posibles marcos regulatorios, es decir, cómo se puede establecer
o qué posibilidades regulatorias existen para afrontar esta técnica. Y en tercer lugar, ya entraré un poco más en detalle en qué problemas jurídicos, en qué cuestiones jurídicas, más que problemas, qué cuestiones jurídicas tenemos que valorar, tanto de lege lata, es decir, de la legislación que ya existe, cómo afronta la legislación ya existente esta cuestión, como de lege ferenda, es decir, en derecho, es decir, qué habría que hacer si queremos hacia el futuro, bien para prohibirla, bien para permitirla, es decir, qué pasos necesitamos o qué modificaciones legislativas necesitamos. Estos son, por tanto, los 3 puntos. El primer punto, cuestiones científicas básicas. ¿En qué consiste esta técnica de sustitución mitocondrial? Bueno, pues 2 ideas concretas. En todas las células humanas hay ADN, hasta aquí es una información bastante todo el mundo conoce, y ese ADN esencialmente, es decir, todas las células tienen una parte, un núcleo, y tienen un citoplasma. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo. Bueno, aquí tenemos una célula, en este caso es un óvulo, ¿vale? En cuanto que es tecnología básicamente reproductiva, vamos a hacerlo con células reproductivas. Tenemos un óvulo, tenemos un núcleo, tenemos un citoplasma. En el núcleo está la mayor parte del ADN, el 99% del ADN, 99,9%. En el citoplasma encontramos una pequeñísima parte de ADN también, que es el ADN mitocondrial. Cuando tenemos ADN nuclear, ADN mitocondrial. El ADN nuclear podemos decir que contiene actualmente, no se sabe exactamente, pero en torno a 25.000 genes. En el ADN mitocondrial, lo que está fuera del núcleo, contiene unos 37 genes, ¿vale? Y ese es el problema que estamos hablando, es decir, ¿qué hacemos con esos 37 genes? Que además, por la información que se tiene hoy en día, no codifica información o no codifica proteínas que tengan una relevancia práctica en cuanto a cualidades del ser humano, ni físicas, ni mentales, ni intelectuales, ni de personalidad, simplemente de funcionamiento interno de las células. De eso estamos hablando. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, como célula reproductora, también el espermatozoide tiene ADN nuclear y también tiene ADN mitocondrial. ¿Qué pasa? Que en el espermatozoide el ADN mitocondrial está en la cola. Y cuando se produce la fusión o el espermatozoide en el proceso reproductivo se introduce en el núcleo, la cola la pierde, ¿vale? Y únicamente llega a la fusión del núcleo, la cabeza del espermatozoide con el núcleo del óvulo. Por lo tanto, se fusionan el ADN nuclear y, ¿vale?, los cromosomas del óvulo con los cromosomas del espermatozoide, con lo cual tenemos los 23 pares famosos de cromosomas, y además nos quedamos con esos 37 genes que se mantienen en la mitocondria del óvulo. ¿Esto qué significa? Que las mitocondrias que tenemos son siempre las mitocondrias de la madre, ¿vale? Y además se mantienen, por lo tanto, en línea materna constantemente. Estas no cambian, ¿eh? Así como el ADN del núcleo cambia constantemente, las madres transmiten a los hijos siempre las mismas mitocondrias. Por lo tanto, 2 hermanos tienen las mismas mitocondrias. Si hacemos un examen genético, las mitocondrias de los hermanos serían exactamente iguales. Esto es muy útil, por ejemplo, en medicina forense para identificación. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que a veces, ¿vale?, muchas enfermedades, la mayor parte de las enfermedades genéticas vienen por mutaciones en el ADN nuclear. Estas son, ¿vale?, las cuestiones generales que discutimos siempre. Pero a veces hay enfermedades genéticas que vienen porque lo que está mutado, porque los problemas están en estos 37 genes del ADN mitocondrial. Hay mucha investigación, ¿vale?, en el ámbito del ADN nuclear, de enfermedades nucleares, pero bastante poco se puede hacer cuando el problema está en el ADN mitocondrial. Y aquí es donde viene la situación, es decir, cuando una mujer se encuentra que tiene una enfermedad mitocondrial y, por tanto, que va a transmitir, ¿vale?, esas mitocondrias a su descendencia, y sabe, por tanto, que puede transmitir esa enfermedad, o en algunos casos que va a transmitir esa enfermedad a su descendencia,
por una malfunción de esos genes que están en las mitocondrias, ¿cómo o qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Bueno, pues una solución es decidir no tener hijos, ¿vale? Al menos de forma natural, ¿vale? Pero esto es lo que se intenta evitar, ¿vale? Ahora hay que buscar soluciones para que sí pueda tener hijos. Bueno, pues se puede adoptar. Pues bueno, esta es una opción. Mucha gente, bueno, pues no voy a tener hijos, no voy a arriesgarme a tener hijos de forma natural, voy a adoptar. Bueno, pero es que quiero tener hijos y quiero ser madre yo. Bueno, pues otra opción es utilizar óvulos de un donante, cuando sea posible. ¿Vale? No utilizo mis óvulos, utilizo un óvulo de una donante, va a tener mitocondrias sanas, mi pareja, si la tengo, pues vale, va a aportar espermatozoide y yo, bueno, me someto a una técnica de reproducción asistida, me quedo embarazada y ya está. Soy la madre de gestación, pero no soy la madre genética, biológica. Pero muchas mujeres no quieren esto, quieren que los hijos sean hijos suyos también, biológicamente o genéticamente. ¿Qué se está haciendo hasta este momento? ¿Hasta dónde se está llegando? Bueno, pues vamos a hacer diagnósticos genéticos. Vamos a fecundar varios óvulos de la mujer. Vamos a hacer un diagnóstico genético preimplantatorio, vamos a analizar las mitocondrias y vamos a ver si alguno de los embriones pues, no tiene una cantidad de ADN mutado suficiente o que plantee un riesgo de transmitir la enfermedad. Porque si es verdad que por el sistema de replicación de las células germinales femeninas, no siempre o en la misma cantidad, no todos los óvulos realmente tienen la misma cantidad de ADN mitocondrial patógeno o mutado. Con lo cual, si encontramos alguno que no tenga tanto cantidad de ADN mitocondrial mutado, podría ser válido para la reproducción sin riesgo excesivo de tener hijos con malformaciones. Esto se puede hacer, ¿vale? El riesgo es, y se está utilizando y ha sido útil en algunos casos, ¿eh? Es decir, se ha conseguido encontrar a través de diagnóstico preimplantatorio y seleccionar algún embrión en el que se elimine el riesgo de transmisión de enfermedades, pero muchas veces la cantidad de ADN mitocondrial con mutaciones es tan alto que todos los embriones van a tener o son susceptibles de tener la enfermedad. La otra opción es esperar a hacer lo mismo, pero en fase prenatal, esperar a que la mujer ya está embarazada, se hace un análisis genético prenatal, se puede hacer un análisis al ADN mitocondrial, detectar y ver esta posibilidad. Aquí pasa que la posibilidad es, si existe este riesgo, la mujer va a tener que abortar, ¿vale? Y esto para muchas mujeres también es un problema y aparte la ciencia tampoco tiene datos tan fiables como para saber en un análisis de ADN el riesgo, valorar el riesgo de que se vaya a tener o no la enfermedad. Ante todos estos problemas, la ciencia sigue avanzando y plantea otra solución, que es la solución que yo vengo aquí a presentar y a analizar jurídicamente. La cuestión es, bueno, pues si el óvulo tiene un ADN nuclear, y ese está bien, ¿vale? Eso lo mantenemos. El ADN mitocondrial que está en el citoplasma está enfermo. La pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no cambiamos esos 37 genes? ¿Por qué no cambiamos el ADN mitocondrial? ¿Vale? Quitamos esa parte y añadimos un ADN mitocondrial de otra mujer que lo tenga sano. ¿Vale? La mujer mantiene el 99,% de su ADN, que es su ADN propio, y ha tomado 37 genes, sí, de un donante que le va a ceder bueno, pues una parte, ¿vale? Va a permitir que, bueno, pues que tenga esa función, ¿vale? La función que tiene el ADN mitocondrial funcione correctamente. Por lo tanto, evitar las enfermedades. ¿Esto cómo se puede hacer? Se puede hacer de dos maneras. Hay dos técnicas actualmente que se están investigando. Una, bueno, desde el punto de vista del óvulo, cogemos el óvulo de una mujer, ¿vale? De la madre, de la potencial madre, y el óvulo de la mujer donante. De la madre necesitamos el núcleo, de la donante necesitamos justo el ADN mitocondrial, quitamos el núcleo del óvulo de la madre, quitamos el núcleo del óvulo de la donante y lo que hacemos es añadir o poner el núcleo en el óvulo enucleado de la donante. Y ya tenemos un óvulo
que tiene el ADN nuclear de la madre y que tiene pues una parte pequeñísima de ADN mitocondrial que nos ha cedido una señora que le funciona bien. Esa parte que no tiene ADN mutado. Esta es una técnica, una posibilidad. La otra posibilidad que se está buscando, que se está utilizando, que es la técnica de transferencia haplonuclear. Lo que se hace aquí es básicamente lo mismo, lo que se hace es esperar a que ya haya habido una introducción del ADN nuclear del espermatozoide también, ¿vale? Se fusionan en una fase muy inicial el espermatozoide con el óvulo, por lo tanto tenemos dentro del óvulo ya tenemos los dos núcleos, el núcleo de la madre y el núcleo del padre, se hacen los dos óvulos y la misma técnica, ¿vale? Quitamos del óvulo, de los dos óvulos, quitamos los dos núcleos, ¿no? Los pronúcleos, y lo que hacemos es transferirlo al óvulo enucleado que tiene el ADN mitocondrial correcto. Y lo que hacemos luego es transferir. En este caso simplemente tendríamos ya que transferir a la mujer el óvulo, ya el cigoto. Aquí lo que tenemos es un cigoto. En el caso anterior lo que tendríamos que hacer después es fecundarlo con esperma, ¿vale? Y después de la fecundación pues introducirlo a la mujer. Con esto que conseguiríamos, si esta técnica funciona, pues bueno, que tenemos un óvulo en el que el ADN nuclear y el mitocondrial está sano y, por lo tanto, evitamos el riesgo de transmitir la enfermedad a la descendencia. Esta es, ¿vale?, la técnica en términos terapéuticos, ¿vale? Y esto es en general de lo que se está hablando. Pero ojo, porque esto se puede utilizar para otras cosas también. Y ya se está utilizando para otras cosas, ¿vale? Esto fue un poco lo que se hizo en México, ¿vale? La idea en México, el objetivo de México era esto y se utilizó la técnica del óvulo, no la técnica del cigoto, sino la técnica del óvulo. ¿Qué se está haciendo ya también? ¿Para qué se está utilizando esto? Bueno, pues hay investigadores que están diciendo que muchas mujeres añosas, mujeres en edad avanzada, pues a partir de los 40 años, tienen problemas de reproducción o algunas ya no pueden reproducirse o son infértiles precisamente porque las condiciones del ADN mitocondrial o del citoplasma afectan a la capacidad de fecundación. Por lo tanto, una forma de permitir aumentar la capacidad de fecundación de mujeres de edad avanzada es cambiarlas de citoplasma, cambiarlas. Con lo cual, utilizamos la misma técnica, mantenemos su ADN nuclear, le ponemos un citoplasma, ¿vale?, con el ADN mitocondrial de una mujer más joven y una mujer que era infértil, de repente ya tiene capacidad para gestar con su propio ADN nuclear. Esta es la otra posibilidad. Tercera posibilidad que ya se ha planteado, ¿vale?, no hay constancia de que se haya hecho con esa finalidad, pero sí se ha planteado en un marco teórico, en aquel caso, por ejemplo, de mujeres o parejas de mujeres lesbianas en las cuales las dos quieran ser madres genéticas del hijo, ¿vale? Es decir, utilizan la misma técnica, una aporta el ADN nuclear, la otra aporta el ADN mitocondrial, ¿vale? Una de las dos es la madre de gestación, pero además las dos se garantizan que las dos han aportado algo de ADN propio de cada una, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres, ¿vale? Una forma de utilizar esta técnica, porque la técnica es igual para todos, ¿vale? La dificultad o la facilidad es igual en cualquiera de las tres situaciones. La primera posibilidad puramente terapéutica, en relación que vamos a evitar nacimiento de personas con enfermedades. La segunda situación pseudoterapéutica en el sentido de que, bueno, vamos a evitar, ¿vale?, o curar una infertilidad o tratar una infertilidad. Tercera situación no es terapéutica, pero tampoco es de mejora ni de perfeccionamiento de la especie ni del ser humano, ¿vale? Es una técnica neutral, podríamos decir, ¿vale? No es ni buena en principio ni terapéutica, pero tampoco de mejora, ¿vale? Frente a esta técnica, ¿qué podemos hacer? Bueno, muy rápidamente, tres escenarios normativos. Una posibilidad, permitirlo. En este momento hay un Estado que ya lo permite, Reino Unido. Año 2015 aprobó una ley, ¿vale?, en la que regula la técnica y que establece que dice que sí, que algunas de sus clínicas lo pueden hacer pasando
una serie de controles, por supuesto, ¿vale? En el Reino Unido tiene una autoridad que controla la reproducción asistida de una manera bastante intensa. Entonces dice, bueno, la clínica tiene que estar preparada para poder hacerlo, tiene que informar en qué caso va a hacerlo, las condiciones de la mujer en la que se va a someter a la técnica, que no haya otra técnica posible, otra manera posible de ser madre si no es utilizando la técnica. ¿Vale? Bueno, establece una serie de criterios y hay una comisión externa que evalúa si permite a la clínica hacerlo o no hacerlo, caso por caso. Pero bueno, se puede hacer y ya ha autorizado creo que 2 casos a una clínica. Solo hay una clínica autorizada, que yo sepa, que está en Newcastle, y ya ha utilizado, ¿vale? Y ya ha autorizado y ya se está utilizando y ya se espera que en Reino Unido nazca por este procedimiento este año probablemente el primer niño británico nacido por esa técnica. Segunda posibilidad, prohibirlo, ¿vale? Podemos tener una legislación que de una forma más o menos clara lo prohíba. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podemos citar el caso de España. En el caso de España, si vamos a la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, podemos hablar de distintas normas, pero por lo menos hay una muy clara que creo que es suficiente para decir que en España esto no se puede hacer, ¿vale? Entre las infracciones que establece la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, hay una que dice que no se puede practicar técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos. ¿Vale? Por lo tanto, es decir, la técnica, ¿vale?, de coger algo de un óvulo de una célula, trasplantarla, la técnica de transferencia nuclear no se puede hacer. ¿Vale? Como no se puede hacer, pues ya, independientemente no se habla de transferencia mitocondrial ni cuál es el objetivo, pero bueno, pues la técnica no se puede utilizar como una finalidad reproductiva. Por lo tanto, tercera posibilidad. Pues un país en el que ni se permite expresamente ni se prohíbe, ¿vale? Que probablemente en este momento sea la mayor parte de los países del mundo. Esto es lo que se ha venido contando que pasaba en México. Es decir, vámonos a México, que en México como no está permitido, pero tampoco está prohibido, pues lo hacemos y ya está. Es verdad que hay un artículo muy reciente de César Palacios y Marichus Medina, en el último número del Journal of Law and Bioscience, que explican la situación, ¿vale?, regulatoria en México, y ella propone o entiende que, bueno, que si hay alguna normativa de investigación, reproducción asistida, que a través de esa norma quizás pues podría estar prohibido en México, pero lo cierto es que, también por lo que ella misma comentaba ayer, ningún paso se ha dado por el Gobierno de México en intentar implementar, investigar ni exigir responsabilidad. Es verdad que esa norma habla sobre investigación sobre fertilización asistida y únicamente entiende que es admisible cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad. Bueno, Marichus lo que dice es que entiende que lo que se ha hecho en México era investigación, ¿vale? Parte de esa premisa de que era investigación y no aplicación clínica, con lo cual acude hasta, bueno, eso es discutible, bueno, puede ser, ¿vale? Vamos a aceptar que sea posible, pero en todo caso lo que está claro es que el Estado mexicano no ha puesto ninguna medida para evitar que esto haya pasado ni nada para evitar, por lo que decía ayer, que vuelva a pasar. Hay otros países donde ya se está haciendo, ¿vale? El caso de Ucrania, ¿vale? Poco tiempo después del caso de México, ya, ¿vale? Es decir, hay otra clínica en Ucrania que ya lleva 2 o 3 niños nacidos por esta misma técnica. El caso de la técnica, ¿vale?, la de México, se utilizó la técnica del óvulo, del uso meiótico, únicamente el óvulo, y luego se fecunda, y con el fin de evitar una enfermedad a la descendencia de la pareja. En el caso de Ucrania, lo que está utilizando es la otra técnica de la transferencia de pronúcleos, y el objetivo es permitir a mujeres de edad avanzada infértiles quedarse embarazadas. Para eso lo está utilizando. No voy a hablar del cuarto punto que tenía previsto, que era el tema de los paraísos genéticos o científicos, el turismo reproductivo, porque habló ayer básicamente de esto Marichus muy bien. Pero es verdad que esto es un problema, porque esto lo que permite es ir a países a hacer cosas donde no hay ningún control, ¿vale? Y esto es un riesgo enorme. Lo que el señor Sang ha dicho es que está súper contento con la técnica que funcionó estupendamente en México y que a partir de ahora ya está ofreciéndola para empezar a practicarla en masa.
ya ha puesto precio, ya ha creado una empresa específica para eso y ya ha dicho que por 80.000 euros, 80.000 dólares americanos, la practica y que va a utilizar su base de Guadalajara para llevarla a cabo. Y sobre todo, a partir de ahora, su objetivo no es utilizarla con fines terapéuticos para la descendencia, sino que la quiere ofrecer a su público objetivo mayor, que es el de las mujeres de edad avanzada infértiles. ¿Vale? Ese es su objetivo a partir de ahora y ya ha dicho que por 80.000 dólares, no sé si eso incluye o no el viaje a Guadalajara, pero ya lo tiene. ¿Vale? Ya ha creado la empresa y ya lo está ofreciendo. ¿Qué problemas tiene esto? Seis áreas de interés, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico, que voy a plantear muy brevemente, ¿vale? Desde el punto de vista del derecho español, de la mitad española, pero cada uno desde vuestro país, ¿vale? Podéis pensar en términos nacionales, porque los problemas son los que están ahí. Si lo permitimos o no lo permitimos, el primer problema que nos vamos a encontrar es el tema de la donación de óvulos. Necesitamos óvulos de donantes. ¿Nuestro país permite o no permite la donación de óvulos de donantes? Vale, primera cuestión que tenemos que tratar. Si lo permite, ¿van a hacer falta más, van a hacer falta menos? Si hacen falta más, ¿vamos a pagar por esos óvulos o vamos a pedir, la donación va a tener que ser gratuita o va a poder ser, pues, vale, pero yo pago de alguna cantidad? Todo esto hay que decidirlo, ¿vale? En el caso de España, existe la posibilidad de donar óvulos, con lo cual esto lo tenemos solucionado. Se dice que la donación es gratuita, esto se mantendrá, aún así hay una compensación por los perjuicios que supone a la mujer someterse al proceso de hiperestimulación, etcétera, etcétera. Entonces están pagando unos 900 euros a las mujeres que donan óvulos en España. En Reino Unido también se permite, también gratuito, pero con compensación de una forma parecida, unas 800 libras. Problema, ¿vale? En España no existe el problema de disponibilidad de óvulos. Hay algunas cosas que van a ser novedosas. Vale, vamos a hacer accesible la información de la mujer donante del óvulo con fin de utilizar únicamente su ADN mitocondrial. En España eso tampoco es un gran problema porque la donación es anónima, pero en el Reino Unido la donación no es anónima y los hijos tienen derecho a conocer la identidad del progenitor, de la persona que donó el óvulo. Con ADN mitocondrial, cuando solo vamos a dar 37 genes, ¿tiene esto sentido? Bueno, pues en Reino Unido lo han tenido que evaluar y a este respecto, para esta técnica han cambiado la norma y han dicho que en este caso la donación es anónima, si lo que se dona es únicamente el ADN mitocondrial. Otras cuestiones que hay que evaluar. En España, por ejemplo, únicamente se pueden utilizar 6 óvulos o cada persona, cada mujer, únicamente 6 óvulos se pueden utilizar para reproducción para que no, ¿vale?, se amplíe el número de posibles hijos genéticos, ¿vale? Y se limita a 6. Cuando se va a donar ADN mitocondrial es necesario, ¿vale? ¿Esta limitación tiene sentido? ¿Vale? ¿O es una limitación de unas pocas células? Bueno, pues habrá que valorarlo, ¿vale? Son cuestiones que van a afectar al derecho, ¿vale? Que son novedades jurídicas que hay que tener en cuenta. Segunda cuestión, segundo problema, el problema de la integridad genética. Ya se ha hablado, integridad genética como derecho o como principio de inalterabilidad, intangibilidad del patrimonio genético. Esto modifica el patrimonio genético de la descendencia, modifica el patrimonio genético de la especie. Bueno, un tema que ya existe, ¿vale? La discusión que ya existe, teniendo en cuenta las distintas variables de si la intervención genética es en línea germinal o en línea somática, si la intervención genética es con fines terapéuticos o no. Vale. Bueno, la discusión es básicamente la misma. Desde un punto de vista jurídico, el interés para España, por ejemplo, es lo que dice el artículo 13 del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina dice que solo se puede efectuar intervenciones que tengan por objeto modificar el genoma por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, es decir, modificación o manipulación genética permitida por estas razones, salvo que sea o se vaya a modificar el genoma de la descendencia. Por lo tanto, incluso la terapia germinal estaría prohibida en todo caso, aunque sea con fines terapéuticos, ¿vale? Lo que comentaba antes el profesor Derek Bailey-Belt.
Dos problemas que se han planteado ya, ¿vale? Y que se está discutiendo. Primero, la técnica de ADN mitocondrial, ¿no?, de esta sustitución de ADN mitocondrial, ¿es una manipulación genética a efectos del artículo 13 del convenio o no? ¿Vale? En Reino Unido entienden que no hay una modificación o una manipulación genética realmente, porque no se modifica el ADN, el contenido de una secuencia de ADN, sino que simplemente se unen dos, ¿vale?, lotes enteros de ADN, pero sin que haya una modificación interna entre del ADN. Segunda cuestión, en el Reino Unido han dicho que para ellos, modificación genética únicamente es modificación del núcleo, del ADN nuclear, no del mitocondrial, porque únicamente el ADN nuclear tiene efectos reales sobre aspectos fisiológicos o de personalidad, ¿vale? Esta es una teoría, ¿vale? Si seguimos esta posibilidad, esa teoría, pues bueno, el artículo 13 no vincula a España y por lo tanto no tenemos este límite que nos impone un convenio internacional para prohibirlo en España. Si esto no cuela, ¿verdad?, y aún así decimos que sí que es una modificación genética, la segunda cuestión es si es de carácter germinal. Y bueno, parece que es de carácter germinal porque estamos modificando un gameto. Claro, ¿qué han dicho en Estados Unidos? ¿Vale? El Comité Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Dicen, bueno, dice sí, pero en cuanto que lo que se ha modificado es un gameto, pero el óvulo, y el óvulo solo se transmite por vía materna, es decir, solo es modificación genética germinal si el que nace es una mujer, no si el que nace es un hombre, porque el que nace es un hombre no va a poder transmitir ya esa modificación a la descendencia, se va a quedar en él. ¿Vale? Con lo cual, se han planteado ya propuestas de que se permita, pero solo se permita permitiendo el nacimiento de varones por esta técnica. ¿Vale? Muy brevemente, tercera cuestión, muy rápidamente, se plantea en cuanto que utilizamos la técnica de transferencia nuclear, esto es una clonación, ¿vale? Porque la técnica de transferencia nuclear surge históricamente, ¿vale?, en relación con la oveja Dolly, ¿os acordáis?, como método de clonación. Por tanto, esto puede ser una clonación. Bueno, vale, no es una clonación, es decir, no se utiliza la técnica, pero no con el objetivo de replicar a otra persona, ¿vale?, otro ser humano ya existente, sino que la persona que va a nacer va a ser una persona con un genotipo puramente originario, ¿vale? Sí, es una técnica de transferencia, pero no es clonación, ¿vale? Por tanto, toda la política sobre clonación no es aplicable a este caso. ¿Hay destrucción de embriones? Vale, pues muy interesante. Pues sí hay destrucción de embriones. Puede haber, bueno, hay en la segunda técnica, ¿verdad?, en la de transferencia de pronúcleos, ha habido una fecundación y hay legislaciones que prohíben crear embriones, ¿vale?, para luego destruirlos. Y en teoría, por lo menos uno de los embriones habría que destruir. Bueno, aquí la cuestión que quede, ¿vale?, a efectos, por ejemplo, del Código Penal español y del mexicano, que nos copió el mismo delito, es delito fecundar óvulos humanos con fin distinto a la procreación. Habría que ver, y esto es una cuestión que ya se está discutiendo en la literatura, si lo que se hace, si la técnica de transferencia pronuclear es fecundación, porque la técnica se utiliza antes de que los dos núcleos del óvulo y del espermatozoide todavía hayan fusionado. ¿Vale? Por lo tanto, todavía no hay un embrión, es una fase preembrionaria, ¿vale?, es una fase de cigoto en la que todavía no ha concluido el proceso de fecundación. ¿Vale? Pues habrá que evaluar esta cuestión. Otro problema, ADN de 3 personas distintas, por lo tanto, ¿va a haber 3 padres? ¿Afecta eso al derecho de familia? ¿Vamos a tener que cambiar nuestro derecho de familia para decir que ahora va a haber 3 padres? Bueno, pues no tiene por qué, ¿vale? Cada legislación regula su derecho de familia. Actualmente tenemos la donación de óvulos, en el cual hay un padre genético que no aparece por ahí, ¿vale? Y hasta ahora no nos hemos preocupado de eso y no va a tener que cambiar. ¿Es posible decidir que sí, que los 3 sean padres? Pues si una legislación quiere hacerlo, pues puede hacerlo. Puede hacerlo y ya se está haciendo. ¿Vale? Actualmente en Canadá, en Estados Unidos. Leí un caso que corroboré con Marisa, si está por ahí, que me dijo en Buenos Aires, ¿verdad?, ya se está permitiendo el registro, en el registro civil, 3 personas como padres. ¿Vale? Casos normalmente de parejas lesbianas, una de ellas aporta el óvulo, otra gesta y piden a un amigo que dé el espermatozoide. Y el amigo dice, bueno, vosotros sois la pareja, estupendo, yo soy el amigo que os da el espermatozoide, pero también quiero involucrarme en ese niño. Y dicen los 3, pues sí, pues lo criamos entre los 3 y los 3 se inscriben en el registro como padres. Eso ya está pasando.
Y está pasando al margen de la técnica de ADN, de transferencia o sustitución mitocondrial. Si además una de las mujeres aporta también parte de su ADN, pues, bueno, pues igual con más razón podría pedirlo. Pero bueno, es decir, pero que es al margen, la discusión es al margen de esta técnica, pero ¿se puede? Sí, y ya está pasando. Último problema, el problema de los daños. Es decir, en este momento no sabemos si los niños que nazcan por esta técnica pueden sufrir algún tipo de daño genético. Habrá que evaluar qué pasa en el caso de ese daño, cómo afrontamos la responsabilidad, si la hay. Tradicionalmente, para afrontar estos casos, se han propuesto los temas de las acciones de Wrongful Birth, Wrongful Life. Aquí tenemos a Laura Puente, que está planteando su teoría sobre la responsabilidad objetiva del Estado en este tipo de daños genéticos, y en este caso pues podría ser, ¿vale?, dentro de su constructo, ¿vale?, podría encajar este problema. Pero bueno, pero son problemas que ya están con otras técnicas también, ¿vale?, que no surgen necesariamente, pero que de nuevo con esa técnica se van a poder plantear. Y me he pasado un par de minutos, perdón por el retraso. Muchas gracias por la atención y ahora, bueno, podemos hablar un poco más. Dice, usted felicitó al doctor Alejandro Badiola y al doctor Zhang por el nacimiento con esta técnica mitocondrial en México y en Reino Unido. Se manifiesta una especie de envidia mal disimulada porque nació en México y ellos querían ser los primeros en el Reino Unido. Es un comentario, ¿no? Es un comentario, pero bueno, a ver, lo que pasa en el Reino Unido es verdad. El Reino Unido es un país que está bastante avanzado, o sea, no ya tanto en investigación, también está investigando mucho, ¿vale?, de una forma muy impotente sobre reproducción asistida, pero también muy avanzado en legislación, ¿vale? Siempre quiere ser el primero. Es verdad que Reino Unido intenta ser el primero en ofrecer las técnicas y en legislarlo y en decir nosotros podemos hacerlo, nosotros sabemos hacerlo, ¿vale? La cuestión de Reino Unido es el nosotros sabemos hacerlo. No sé si es tanto envidia lo que han tenido con lo que ha pasado en México. Sí es verdad que en el caso de en Reino Unido estaban deseando hacerlo, ¿vale? Estaban deseando hacerlo y desde el año 2015 ya se aprobó la ley. Lo que pasa es que era una ley condicionada al hecho de que la técnica estuviera más testada, ¿vale? Ellos no se querían arriesgar a ser los primeros en hacerlo o querían investigar un poco más, querían que hubiera más datos. Y por lo tanto la ley la tenían, pero tenían que tener la autorización de la Autoridad de Reproducción Asistida para decir ya se puede. Y estaban ahí siguiendo con las investigaciones. Lo que pasó en México simplemente les dio datos, ¿vale? Les dio datos de otros ya lo han hecho y parece que ya se puede con seguridad o con más seguridad, ¿vale? Necesitaban ese dato. A continuación lo han hecho ellos, ¿vale? Pero no por una razón de envidia, por ser los primeros necesariamente, por querer hacerlo, sino, o igual también, ¿vale? Pero no lo sé. Pero sí es verdad que lo que hizo en México, de hecho, en el informe explicativo de la agencia, la Autoridad Británica de Reproducción Asistida, comenta en el caso de México como diciendo estábamos esperando este dato. Ya podemos nosotros ser los siguientes. Pero, eso sí, dicen nosotros con toda esta lista de controles. Vale, eso sí. ¿Cuáles son los argumentos en los que se fundamenta la prohibición de la técnica en España? En España lo que pasa es que no se ha discutido realmente. Lo que tenemos es la ley actualmente del año 1996 que regula una serie de infracciones. Y el fundamento último de la prohibición, por ejemplo, a través del artículo que os decía que prohíbe cualquier técnica de transferencia nuclear con fines reproductivos, es una cuestión de seguridad. Es decir, no se sabía, es decir, había muchas dudas. Es decir, es una técnica que está en fase de experimentación. Es decir, por lo tanto, en España no vamos a utilizarla con fines reproductivos porque no hay datos suficientes de que esto sea, ¿vale?, no vaya a producir daños a la descendencia. Evidentemente, la legislación habrá que reevaluarla en algún momento. Si esto empieza, ¿vale?, a demostrarse que desde el punto de vista de la seguridad no plantea ya problemas, pues habrá que replantearse. El problema que tiene España, como os digo, es decir, no es tanto el problema de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y ese artículo, ¿vale?, o de otros artículos,
porque eso se cambia. El problema que tenemos básicamente es el del convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, porque si el artículo 13 del convenio se interpreta en el que ningún tipo de terapia génica germinal es permitida y aceptamos que la sustitución mitocondrial es un tipo de modificación genética terapéutica, por lo tanto terapia génica, y es germinal, porque es un gameto, salvo que añadamos que únicamente con mujeres y por lo tanto vamos a permitirlo, pero luego seleccionando los embriones para transferir únicamente masculinos y por lo tanto ya no es germinal sino que es somática, y empecemos a dar este giro, pues ese va a ser el principal problema que vamos a tener en España. El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina es del año 1997, como ya se ha hablado. Ya va siendo hora de que la ciencia ha avanzado mucho en estos 20 años. Habrá que empezar a replantearse si lo que dice ese convenio pues hay que mantenerlo igual o hay que empezar a discutir una modificación. Pero claro, una modificación de un convenio internacional, por mucho que sea de ámbito regional, lleva tiempo y esto es difícil, ¿eh? Todo el mundo queremos ser parte de un convenio, pero luego si queremos cambiarlo hay otro montón de países que también tiene derecho de voto. Aquí lo que puede decir España es, pues si no se cambia el convenio, pues me salgo del convenio, pero tampoco creo que vaya a hacer eso. Y el Consejo de Europa, no sé si el mes que viene hay en Estrasburgo una reunión en el Consejo de Europa precisamente para discutir el sistema, cómo está el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, cómo ha evolucionado estos 20 años, y imagino que para plantear nuevos retos hacia el futuro. No sé si el tema saldrá, pero desde luego el convenio lleva 20 años vigente. El convenio prevé que se revise cada 5 o que se replantee una revisión cada 5. No sé. Hay otra pregunta, pero ya no tenemos tiempo. Le hacen la pregunta en el receso al doctor. Bueno, lo que nos queda claro es la importancia de una legislación que esté adecuada a los casos que se vayan presentando. Y como la ciencia va avanzando, las legislaciones tienen que estarse revisando continuamente para poderse realmente resolver los problemas que están generando las nuevas técnicas. En nuestro país lo que ha pasado es que a simple vista hay una ausencia. Habría que hacer una interpretación, un estudio más a fondo de la ley, como lo ha hecho la doctora Medina, para determinar que interpretando otro tipo de normas más generales, sí realmente no está permitida la técnica, pero no es fácil a cualquiera para llegar a determinar que la técnica no está permitida. Entonces, volviendo a lo mismo, si las reglas no son claras, es necesaria una legislación que nos diga cuáles son las reglas y que esta legislación continuamente se esté revisando por la necesidad que implica la aplicación de nuevas técnicas y de la afectación que en su caso podrían generar a derechos. Bueno, pues le damos las gracias al doctor, un aplauso por su presentación.